Un saludo cordial a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, todavía adaptándonos a esta situación que tenemos, pero contentos y gozosos de estar con ustedes aquí, con todos los que están conectados ya, con todos los que se están conectando, con todos aquellos que van a estarnos escuchando en el día de hoy. Damos gracias a Dios porque es así. Y damos gracias a Dios porque estamos hoy celebrando, ¿verdad? Estamos recordando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Un episodio que, aunque no tiene que ver con la clase que vamos a dar hoy, si queremos recordarlo porque es algo importante. Recordamos que Jesús fue una promesa de Dios a la humanidad. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por lo que Él hace por nosotros. Gracias a Dios porque podemos tener salvación y vida eterna en su sacrificio. Y en esta entrada triunfal Él iba a comenzar su última semana de, vamos a decir, de periplo, de estancia en esta tierra. La iba a estar celebrando, la iba a estar llevando a cabo allí en la ciudad de Jerusalén. Y este día de hoy marca un acontecimiento importante que nosotros hemos celebrado a través de los años, ¿verdad? Después vendría todo lo más importante, que no es causa de celebración, sino de conmemoración. Pero como la promesa de Jesús, también son las promesas de Dios siempre. Y en el libro que hemos estado estudiando hasta ahora, que es el libro de Génesis, es un libro basado en las promesas de Dios desde el principio, desde la promesa que le hizo a Adán hasta las promesas que le hizo después a su pueblo Israel, mucho más tarde, a través de este libro de Génesis. Y es el libro precisamente que estamos estudiando en este momento y en este tiempo desde que comenzó el año. Un año en el que vamos a estar estudiando solamente dos libros, el libro de Génesis y el libro de Mateo después, primer libro de cada una de las dos partes de la Biblia. El libro de Génesis es el principio del Antiguo Testamento, principio de toda la Biblia. Y el libro de Mateo después, el principio del Nuevo Testamento, que es el Evangelio según Mateo. Estábamos hablando la clase pasada sobre Abraham y ya dejamos de hablar sobre Abraham porque lo último que dimos precisamente fue cómo murió, sé que lleno de años, pero en buena vejez. O sea, murió habiéndose cumplido en él las promesas de Dios, esperando aquellas que no se habían cumplido. Murió con esperanza, murió Abraham habiendo sido llamado por Dios amigo, habiendo sido llamado por Dios un siervo fiel y obediente a Dios, y donde Dios lo probó constantemente lo halló fiel. Y ojalá esta sea la realidad en cada una de las vidas de nosotros. Cuando Dios le hace la primera promesa a Abraham de que iba a tener una descendencia muy grande, no tenía ni siquiera un hijo ni esperanza de tener uno, pero Abraham confió en Dios y Dios abrió la matriz de Sara a los 90 años de edad. Y a esta edad tuvo a su hijo Isaac, que significa risa, ¿verdad? Aunque no vemos mucha risa en la vida de Isaac, pero sí el motivo de su nombre. Recuerden la importancia de los nombres en el Antiguo Testamento, la importancia de los nombres en la cultura hebrea, que por cierto es una importancia que se ha transmitido también a nuestras culturas. Recuerdo los santorales famosos y el asunto de cómo se le llamaba a los muchachos. Siempre se ha tratado de buscar una manera de llamar a los hijos por alguna razón. Hasta que ya en estos tiempos modernos se ha perdido un poco esa costumbre, se llama por lo bonito del nombre, etc. Pero lo cierto es que los nombres siempre involucraron un significado. Y en este día lo vamos a ver también porque cuando vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el capítulo 25, y déjenme decirles, de Génesis, perdón, que desde la vida de Isaac no se nos habla tanto, de Abraham se nos habló muchísimo, de Isaac no se nos habla mucho, pero lo que se nos dice es algo que nos ayuda a entender el por qué Dios de alguna manera había escogido a Abraham para seguir esta descendencia que después continuó y llegó a ser lo que hoy en día es el pueblo de Israel, ¿verdad? Desde ya del libro de Génesis quedó casi que fundado. El pueblo de Israel no se llega a fundar como tal desde el Éxodo, ¿verdad? Pero en el libro de Génesis ya están sentadas las bases para lo que iba a ser el pueblo de Israel. Vamos a Isaac. Si nosotros abrimos nuestra Biblia, como la tengo abierta yo acá en el capítulo 25 de Génesis, vamos a ver que la lección hoy se titula Isaac y sus hijos. Me hubiera gustado quizás otro título. Encontramos en esta lección cosas mucho más importantes que, por supuesto, relacionadas con los hijos de Isaac, pero cosas que pudieran haberle dado un mejor título a esta lección, pero preferí dejarle el que tenía la lección porque en definitiva encompasa lo que vamos a ver hoy. Hoy tenemos tres partes en la lección: el nacimiento de los hijos de Isaac y la promesa que se hizo, ¿verdad?
cuando fueron a nacer, vamos a hablar sobre esto. El asunto de la primogenitura de Esaú, cosa que conocemos los que hemos estudiado la palabra de Dios, pero de todas maneras lo vamos a tocar, qué significó esto. Y por supuesto al final, ya en Génesis 26, cómo Dios renueva, confirma a Isaac la promesa de una descendencia que le había hecho a ¿quién? A Abraham, su padre. ¿Ok? Así que vamos a entrar en materia y contrario a lo que pudiéramos pensar, y raro para mí cuando empecé a estudiar esta lección, me di cuenta de que el principio del tema de hoy no comienza en un subtítulo, sino que como parte de la familia, de la genealogía de Ismael e Isaac, comienza hablando la Biblia sobre cómo los descendientes de Ismael, etcétera, etcétera, y acto seguido, sin ningún preámbulo, comienza hablando de la familia de Isaac, cosa que es bastante rara porque no hace una diferencia este pasaje de Génesis, sino que sencillamente comienza a terminar la descendencia de Ismael, comienza a decir la Biblia, acá en Génesis capítulo 25, desde el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y fíjense que solamente se habla de Isaac y se habla de Ismael, de Isaac que era el hijo de la promesa, de Ismael que era el hijo que salió fuera de la promesa y después tuvo unas consecuencias que no fueron muy buenas para la descendencia de Abraham, pero de todas maneras se nos menciona la descendencia de Ismael primero y viene la más importante para nosotros, que es la descendencia de Isaac. Y dice la Biblia de esta manera: era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto en la clase anterior? De cómo el criado de Abraham fue a buscar a Rebeca allá y la trajo para que desposara a Isaac, pero no se nos había dicho la edad. Ahora tenía 40 años, así que si usted tiene 40 años y no se ha casado, hay esperanza todavía. No se lo recomendamos, pero bueno, la esperanza está ahí, ¿verdad? Y entonces dice que en el versículo 21, lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Caramba, y ahí yo quiero hacer mi primera pausa y es rapidita, pero quiero que ustedes mediten en esto. Dios tiene un plan con Abraham de una descendencia grande. Sin embargo, Sara era estéril. Dios tiene un plan para continuar la descendencia de Abraham a través de Isaac. Sin embargo, Rebeca era estéril. Y no podemos dudar en ningún momento que ni Sara ni Rebeca fueran el plan de Dios para Abraham y para Isaac. Yo creo que fueron las mujeres que Dios le dio. O sea, después de la oración de Abraham, de la oración del siervo, ¿cómo vamos a dudar de que Rebeca era la pareja correcta para Isaac? Sin embargo, era estéril. Y yo me pregunto, y yo les pregunto a ustedes hoy, no podemos pensar que como parte del plan de Dios, Dios quería magnificarse de esta manera, en estas cosas que son negativas para nosotros humanamente hablando, pero de las que Dios se magnifica. Sara es estéril y a los 90 años Dios abre su matriz y nace Isaac por un milagro de Dios. Y ahora Rebeca resulta que era estéril también y no podía tener hijos, y entonces Dios decide también hacer un milagro. Rebeca pasó de otra manera, diferente a lo que pasó con Abraham, pero pasó también. Y ahora decimos, bueno, los planes de Dios se cumplen de alguna manera. Yo recuerdo, y estaba pensando cuando estaba preparando esta lección, aquel ciego que era ciego de nacimiento, que Jesús fue a sanar allá, y alguien le preguntó, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y él dijo, ni este ni sus padres, sencillamente para que el poder de Dios se manifieste en él. Y yo creo que a veces Dios, y yo creo que muchas veces, no a veces, sino muchas veces, Dios permite que las cosas pasen de una manera en la cual nosotros no entendemos, no nos preguntamos por qué pasan las cosas de esta manera, para manifestar su poder en medio de esas dificultades. Dios promete una descendencia a Abraham, Sara estéril. Dios es el que obra el milagro. Dios promete continuar su descendencia con Isaac, Rebeca estéril. Dios obra otro milagro, aunque este milagro fue doble. ¿Ok? Dice la palabra, sigue diciendo la palabra de Dios, dice, lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. De alguna manera, Dios estaba esperando que Isaac acudiera a él para resolver este problema. Yo no sé, Dios pudo haberlo hecho diferente, pero prefirió hacerlo así. Yo creo que Isaac, creyendo
que la descendencia que le había sido prometida a su padre tenía que ser a través de él, creía que tenía que él, a su vez tenía que tener descendencia, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a venir toda esta gran multitud que iba a venir de él? Tenía que venir de su descendencia. Y oró a Jehová por su mujer y dice que Jehová lo aceptó. Qué hermoso cuando la oración es aceptada por Dios. Dios tenía un plan. De alguna manera Dios iba a valer de Isaac para tener la descendencia, pero cuando Isaac vino y oró a Jehová su Dios, dice que Dios lo aceptó y Rebeca concibió. No esperó hasta los 90 años como con Sara, pero Rebeca concibió y dice que se halló que tenía 2 en vez de 1. Tenía Jimagua, tenía 2 muchachos en el vientre. Se halló, dice que luchaban dentro de ella. Yo me imagino, porque no estoy yo aquí para considerar una situación que yo haya vivido personalmente, por supuesto, pero una mujer que tenga hijos, a veces las mujeres se quejan cuando están embarazadas porque dice que el muchacho patea y que el muchacho se mueve y le incomoda. Yo me imagino las que han tenido 2 o quizás más de 2, algunas, cómo debe ser. Sin embargo, a veces quizás dicen, bueno, más o menos es lo mismo, quizás en vez de patalear 1, patalean 2, no sé, no me lo quiero imaginar, hermanos, y sobre todo hermanas que están escuchando, amigas, pero sí dice la Biblia que batallaban. Ella sentía como que ellos luchaban allá adentro. Yo me imagino que esta mujer debe haber pasado un trabajo tremendo con esos 2 muchachos allá adentro, porque estaban luchando desde antes de nacer. Es la forma en que la Biblia lo describe. Es la forma en que Dios hizo que fuera, y de alguna manera fue así, y la forma en que Dios nos dice, no que hizo que fuera, sino que Dios nos dice cómo fue, a través de su palabra, y en este caso de Moisés, que escribió todas estas cosas, sabemos después, ¿verdad? Y dice que ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Cómo puedo yo soportar este dolor? ¿O cómo puedo yo soportar esta cosa, esta molestia tan grande? Yo no sé si podría dormir bien Rebeca, yo no sé. Yo lo que sé es que tenía molestia porque los muchachos luchaban entre sí. Y fue a consultar Rebeca a Jehová. Ya Isaac había pedido a Jehová que por favor le diera hijos y concibió Rebeca, y ahora Rebeca va a consultar a Jehová a ver qué era lo que pasaba. Ella sabía que había algo fuera de lo normal que estaba pasando allí, ¿verdad? Y dice que le respondió Jehová de la manera siguiente: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea que, ¿cómo va a consultar Rebeca a Jehová? No se nos dice, pero había formas de consultar a Jehová, y esas formas incluían quizás un profeta, quizás en un sacrificio. Había momentos en que Dios se manifestaba de alguna manera, en un sueño, en una visión. Lo cierto es que ella fue la que fue a consultar a Jehová. Dice que los hijos se empujaban dentro de ella, pero no era un conflicto solo físico, ¿ok? Ella sentía algo allí, y este algo tenía que ver desde el inicio con el plan de Dios. Fue a consultar a Jehová, podía ser a través de profetas, sacerdotes, santuarios, lugares de adoración y sacrificios, ¿ok? Ahora, la respuesta de Dios confirma el conflicto entre los 2 no nacidos todavía y anuncia 3 realidades para el futuro. La primera está allí en la primera parte del versículo 23. 2 naciones hay en tu seno. Cada uno de aquellos niños iba a representar, ¿qué cosa? Una nación diferente, y no precisamente naciones que se iban a llevar bien. No precisamente naciones que iban a estar en confianza uno con el otro, que iban a tener buenas relaciones. No necesariamente así, ¿ok? Segunda cosa, dice que iba, ¿qué cosa? Uno iba a ser más fuerte que el otro. No iban a ser 2 pueblos que iban a tener la misma capacidad de fortaleza, no iban a ser 2 pueblos que iban a tener las mismas posibilidades, sino que uno iba a llegar a ser más poderoso que el otro. Y la tercera, que es quizás la más sorpresiva para Rebeca, que el menor serviría, o sea, el mayor serviría al menor, perdón. O sea, no era así. Normalmente primero el primogénito era el que tenía todos los derechos, era el que tomaba el puesto del padre. Cuando el padre ya no podía dirigir la familia, el padre moría, y entonces era el que se encargaba de la familia. Sin embargo, acá Dios le dice, y el mayor servirá al menor. Y Rebeca escucha cuando Dios le dice estas cosas y las medita en su corazón, y vamos a ver cómo nos damos cuenta de esto, ¿verdad? En otras clases después, y vamos a ver cómo nos damos cuenta en otros momentos más tarde de la vida de Rebeca, que ella escuchó esta
esta predicción de Dios, esta profecía de parte de Dios mismo, y la medita allí, ¿verdad? Lo cierto es que nacieron estos dos niños, y cuando nacen, dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, había gemelos en su vientre. Salió el primero, dice que era rubio, todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú, que era velludo, que tenía, bueno, yo no sé si yo les pudiera enseñarlo, pero es que tiene mucho vello, ¿no? Otros no tienen tanto, pero Esaú dice que era velludo, como una pelliza, la piel esta de las ovejas, ¿verdad? Y dice que salió allí, enseguida le pusieron, ¿qué cosa? Esaú. Bueno, imagínense, por la forma física que tenía, Esaú. Le pusieron para que vean la significación de los nombres, ¿verdad? Y dice que salió su hermano, trabada su mano al calcañar del hermano de Esaú. Y entonces le llamaron allí mismo Jacob, que quiere decir el que suplanta, el suplantador. ¿Qué cosa es uno que suplanta? Uno que usurpa, uno que toma el lugar de otro. Eso es lo que quiere decir Jacob. Y le pusieron allí este nombre, y Jehová permitió que fuera así, porque de todas maneras vamos a ver en la vida de estos muchachos cómo se desarrolló el plan de Dios, cómo se desarrolló lo que Dios había profetizado para Rebeca cuando le dijo este mensaje cuando ella estaba embarazada, ¿verdad? Y dice que era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. No se nos dice qué edad tiene Rebeca, pero Isaac tenía 60 años. Hermano, no se desanime. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, ¿verdad? Isaac era un hombre del campo, y su hijo era un hombre del campo, y dice el versículo 28, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí vemos donde viene el primer problema. Y es verdad que el plan de Dios se tenía que manifestar de alguna manera, pero es también verdad que el plan de Dios tiene que ver a veces con la forma en que los hombres actúan. Y aquí hay una cosa que los que tienen hijos, más de un hijo, saben que esto no debe ser así. Esto que aparece en el versículo 28 dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, el padre tenía un preferido y la madre tenía un preferido. Y esto no es bueno. Esto no es una buena fórmula en ningún hogar. Siempre se ha dicho que los hijos todos tienen que ser tratados de la misma manera, y tienen que tener todos los mismos derechos, por supuesto. A veces uno que es más enfermizo, a veces uno que demanda más atención, a veces hay uno que muestra más cariño, y uno se inclina emocionalmente más quizás a uno. Eso a veces pasa, pero eso no quiere decir que se les trate diferente, que se les muestre diferentes atenciones, diferente amor. Los hijos hay que tratarlos igual, sin embargo aquí no fue así. Y esto se iba a convertir a la postre en un problema para esta familia. Bien que el plan de Dios se iba a cumplir, pero también bien que Dios espera para que los seres humanos, nosotros, sus criaturas, actuemos, y entonces Él, en consonancia con esto, también actúa. ¿Ok? Ahora, ya nacieron los muchachos, uno nació primero, el otro nació después agarrado al calcañar, como que quería suplantarlo, pero no pudo al nacimiento, y vemos como uno fue del campo, el otro era de su casa, y su mamá lo amaba más. No sé qué otra cosa decirles, no tengo el tiempo suficiente, pero a veces uno piensa que los varones deben ser más de afuera, hay algunas que prefieren que jueguen también adentro, y hay que balancear la cosa, pero dice que Jacob era muy de su casa, ¿verdad? Y esto nos dice, bueno, ¿qué pasa entonces, verdad? Y esa visión, esa imagen del hombre fuerte como era Esaú. ¿Podía Dios haber escogido a Esaú? Podía Dios haber escogido a Esaú, pero el problema es que Dios no escogió a Jacob por gusto. Y déjenme decirle, Jacob era un suplantador, no se llamen a engaño. Jacob no era un hombre de Dios en este momento, ni mucho menos cuando va creciendo. Vamos a ver qué cosas es lo que pasa. Las cosas que él hace son cosas que no necesariamente Dios aprueba. Lo cierto es que Dios vio el potencial que tenía Esaú y el potencial que tenía Jacob, y fue inclinándose hacia uno de los dos. ¿Ok? Vamos a ver que el segundo punto de esta lección se encuentra en los versículos 29 al 33. Y para mí es el centro de la lección, ¿verdad? Porque es el momento en el que por decisión humana, no por decisión de Dios, pasan cosas que vienen a darle forma
al futuro de esta familia y de estos muchachos. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Lo más probable era que este muchacho, Esaú, estaba acostumbrado a salir a cazar, regresar a casa con algo y entonces prepararlo y comer de él. Pero ese día regresó, al parecer, sin haber podido cazar nada, regresó con hambre. Los cazadores generalmente no regresaban a veces a la casa a comer. A veces lo hacían en la casa, a veces lo hacían en el mismo campo. Ahí preparaban, cocinaban y se comían su comida y ya regresaban a la casa a la noche. Pero lo cierto es que este día Esaú regresó temprano y Jacob había preparado un guiso rojo. Yo no sé, porque la Biblia no me dice más nada. Pero yo quiero imaginarme que de alguna manera Dios estaba poniendo los toques de un plan, porque en aquel día en que Jacob había preparado aquel plato de frijoles colorados, dice que era un guiso rojo, no sé, para mí eran frijoles colorados, aunque dicen por allá en el Nuevo Testamento que era un plato de lentejas. Pero bueno, como quiera que sea, póngale usted en su mente lo que más le guste, piense en algo delicioso. Sobre todo piense que cuando uno tiene hambre, todo lo encuentra bueno. Y lo cierto es que Esaú ese día regresó del campo cansado y Jacob tenía preparado aquel potaje. Yo me imagino lo que olía aquello así. Y con aquel hambre que tenía aquel hombre que hoy venía de cazar, de hacer aquel esfuerzo, ¿verdad? Sudado, cansado, con hambre. Y dice que ve aquel guiso y le dice al hermano que le dé un poco del guiso. ¿Qué hubiera pasado en casa nuestra? Bueno, hermano, bueno, ¿cómo no? Siéntate a comer, ¿cómo no? Si yo lo preparé para quien viniera. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestras casas. Nosotros preparamos la comida para toda la familia y si viene alguien de la calle, pues le damos también, ¿verdad, Popi? Es así, en la casa también, que se siente a la mesa. Y la cultura esta hebrea antigua, la cultura, no eran hebreos todavía, pero la cultura oriental antigua es una cultura muy hospitalaria. O sea, que cómo no iba a hacer lo que hacían por un viajante de camino, por el hermano, ¿verdad? Sin embargo, había algo aquí diferente. Ellos no se llevaban muy bien. Había algo allí que los separaba. Uno lo amaba a su papá, otro es preferido de su mamá, y ellos tenían algo allí, eran muy diferentes ellos dos. Y Jacob, viendo lo que había de parte del hermano, conociéndolo, y sabiendo lo que él quería en su vida, decide hacer algo que no era lo que hubiera hecho normalmente, pero había, repito, desde el principio un plan de Dios acá. Y entonces dice que decide aprovecharse de la situación. Los hermanos se encuentran en una situación especial. Jacob era el que tenía el guisado y Esaú pidiendo de comer, posiblemente sin lograr cazar nada ese día. ¿Ok? ¿Qué tenía Jacob? La comida. ¿Qué necesitaba Esaú? La comida. ¿Sabe lo que nos pasa, hermanos, cuando andamos buscando algo desesperadamente? Se aprovechan de nosotros. ¿Cuántas veces andamos buscando algo que necesitamos y cuando usted necesita algo de última hora, usted lo paga a cualquier precio? Y ahí es donde el vendedor se aprovecha de usted. Si usted nunca le ha pasado esto, que es difícil, medítelo y un día le va a pasar. A mí me ha pasado varias veces. Y ese día que estaba desesperado, Esaú tenía mucha hambre. Y entonces dice la palabra de Dios, seguimos leyendo, ¿verdad? En el capítulo 25, versículo 31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. No hubo mucho preámbulo allí. No hubo mucha conversación. Ah, sí, tú quieres. Ah, te gusta mi guiso. Bueno, pues ahora lo que vas a hacer es que, si tú quieres que yo te dé de este potaje que yo tengo aquí, tan sabroso, mira lo sabroso que está, ¿verdad? Y tú que tienes tanta hambre, me vas a tener que vender tu primogenitura. Caramba. Para los que hemos leído la Biblia, para los que conocemos estas cosas y hemos leído bastante sobre ellas, sabemos lo que significaba la primogenitura para esta gente. Sin embargo, es verdad que la primogenitura representaba algo en el futuro, no en el presente. Esaú era un hombre que vivía en el presente, y en el presente inmediato. Es verdad que cuando uno tiene hambre, uno no toma decisiones correctas. Yo he escuchado varias veces aconsejar que cuando usted tiene hambre no vaya al mercado con hambre, porque usted se va a antojar de comprar cosas que a lo mejor después no se las va a comer. Y eso es un buen consejo. Cuando usted tiene hambre, cuando usted tiene sueño,
cuando usted está muy cansado, esa no es la hora de tomar decisiones. La hora de tomar decisiones es cuando uno tiene la mente clara. Y si es un hijo de Dios usted, por supuesto, siempre contar con Dios primero. Y si usted es casado, contar con su esposa primero, con su esposo. Si usted tiene alguien con quien contar, que sea de confianza. Pero lo cierto es que con la mente cansada, con la mente hambrienta, con el cuerpo cansado, con mucho sueño, no se deben tomar decisiones importantes. Y Jacob lo sabía. Y Jacob se aprovechó, porque es verdad que se aprovechó de la situación y le dijo, véndeme ahora tu primogenitura. Esaú pudo haberle dicho, no, espérate un momentico. No, yo voy a buscar algo por ahí, me voy a comer un pedazo de pan seco, lo que sea, para no morirme de hambre, pero ¿cómo te voy a vender por un plato de frijoles? No, que vaya, no hago eso. Eso es importante para mí. Sin embargo, no es lo que dice la Biblia. Dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Mira, esta era la importancia que Esaú le daba a su primogenitura. Es verdad que el cansancio y el hambre estaban tomando decisiones por él, pero también es cierto que muy en el fondo, él menospreció. Él no apreció lo suficiente el derecho que tenía de ser el mayor. Quizás incluso diría, bueno, sí, yo soy el mayor, pero por un momentico, porque unos minutos, porque mi hermano nació el mismo día que yo. Y si después se vira la tortilla, ¿quién me asegura a mí que yo voy a heredar a mi padre? No, hombre, no, que va, no me pasa algo por ahí. Ahora me voy a comer el plato de comida y después veremos lo que pasa. Y dice que dijo así y Jacob le dijo, júramelo en este día. ¿Qué significaba ese juramento? Ese juramento significaba que aunque no había un papel firmado allí, estaban empeñando su palabra y después no se podían volver atrás. Y dice que Jacob, y él le juró, dice el versículo 33, y vendió Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y aquí comienza a formarse el plan de Dios. Aquí comienza. Queda otro paso todavía que no está en esta lección, que va a ocurrir más adelante en la vida de ellos, donde se oficializa lo que ya había pasado. Dios vio que Jacob quería algo y que Esaú no lo quiso, no lo apreció. Y Dios le vio un potencial mayor a Jacob para continuar a través de él el plan de la descendencia que vendría a parar en el pueblo de Israel. No lo vio en Esaú. A él no le gustó la actitud de Esaú. ¿Recuerdan a los hijos de Adán, a Caín y Abel? Como los dos ofrecieron ofrenda, pero su mente y su corazón no estaban puestos en lo mismo. Recuerden cómo Dios miró con agrado a Abel porque dice que dio lo mejor y a Caín no necesariamente. Bueno, pues ahora vuelve Dios a decidir entre dos hermanos, ¿verdad? Y entonces dice que decidió por Jacob. Pero todavía vamos a ver esto en lecciones subsiguientes, ¿verdad? Lecciones que vienen después. Pero lo cierto es que hasta aquí vemos qué tenía en su mente Saúl y qué tenía en su mente Jacob. Y dice que aquel día terminó aquel día con Jacob con el derecho de primogenitura que no le correspondía, pero que lo anhelaba más que su hermano. ¿Ok? Y fue capaz de llegar a un extremo para poderlo conseguir. ¿Ok? No necesariamente matar a su hermano, ¿ok? Como hizo Caín, sino llegar a un extremo en que el hermano voluntariamente le ofreció ese derecho. Y por último, en la lección, que no queremos extenderla más porque no tenemos tampoco el tiempo. Una de las cosas que extraño es el tiempo que tenía. Creíamos que teníamos poco tiempo allá en el templo, pero aquí tenemos muy poco tiempo, así que vamos a ir redondeando la lección. En el capítulo 26 de Génesis, ¿qué hace Dios acá? ¿Y por qué es importante para mí que lo hayan puesto en la lección? Dios le confirma a Isaac el pacto y la promesa que le había hecho a su padre. Y cualquiera podría decir, bueno, ya, él se lo hizo con Abraham y el pacto de Dios es firme. Sí, el pacto de Dios es firme, pero Dios quería que Isaac supiera que el pacto de Dios era firme. Y lo hizo a través de una situación en la cual hubo un hambre. Dice que hubo hambre en la tierra, versículo 1, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Parece que el pensamiento de Isaac era ir a Egipto. Y recuerden que muchos años más tarde, cuando José también va a Egipto. Egipto era un territorio que era muy fértil por el río Nilo y producía mucho. Y allí generalmente cuando había hambre en otros lados, allí todavía había abundancia y la gente iba allí para vivir mejor, para satisfacer su necesidad. Y
Parece que Isaac tenía este plan y Dios se le apareció allí y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Primero, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, ¿verdad? Porque todas estas tierras te las voy a dar y voy a confirmar el juramento que hice a Isaac, tu padre. Y entonces vienen los versículos 12, 13 y 25, que ya terminamos con esto. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y el versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac obedece a Dios y se queda en la tierra, como le dijo Jehová, como mismo había hecho su padre. Él había aprendido de su padre las consecuencias de la obediencia a Dios. Y se quedó allí y dice que Jehová lo prosperó como lo había prometido. No lo dejó pasar hambre, sino que lo prosperó allí en sus años de vejez, ya de madurez, de vejez, ¿verdad? Y lo prosperó y a su familia. Y como respuesta a esto dice que Isaac responde adorando a Dios y edifica un altar en el que invoca el nombre de Jehová. Esto significaba reconocimiento y sumisión a Dios y a su propósito. Aplicaciones de este estudio: número 1, el valor de saber esperar. Jacob esperó un momento en el cual él hizo un plan y pensó que su plan iba a resultar y su plan resultó. Los vendedores de salvación, bueno, qué fácil fue para Esaú deshacerse de su primogenitura. Pensemos nosotros en qué situación podemos estar un día en la cual alguien nos pueda decir, reniega de tu Dios, reniega de tu fe. ¿En qué situación de hambre, de miseria, de pobreza, de desesperación pudiéramos estar un día, hermanos o hermanas míos, en el cual alguien nos pueda decir, bueno, si tú reniegas, vas a tener esto? A nuestros hermanos en el circo romano allí le decían, ¿quién es el Dios? Si decían, César es el Dios, se salvaban. Pero como ellos dijeron, Jesucristo es el Señor, el Kyrios, entonces los mataron y ellos sabían. No menospreciemos las cosas que tenemos por pocas cosas, que ahora nos parecen mucho, pero que su fin no es el correcto. Ojalá que esto nos sirva de lección. Y por último, bueno, la promesa de Dios es una promesa que se cumple. Se la hizo Abraham, se la hizo Isaac y la cumplió, y la promesa fue como resultado el pueblo de Israel, que hasta hoy es reconocido como el pueblo de Dios. La lección que viene, para aquellos que apuntan, está en Génesis capítulo 27, ¿ok? 27. Y el texto de hoy, bueno, vamos a dejarlo, ya se nos acabó el tiempo, pero mediten en todas estas cosas, ¿ok? Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el domingo de la semana que viene.